Próxima semana tenemos otra vez taller de hardware creativo. Entonces, próxima semana vamos a empezar a revisar sensores, por lo que misma lógica, ¿no es cierto? Misma lógica. Condensamos 3 clases en un taller, por lo que próximo jueves, o sea, los 2 siguientes jueves no tenemos sesiones virtuales, sino que el martes tenemos sesión presencial desde las 2 hasta las 6, ¿no? Ese es el horario que hicimos la otra vez. Me parece que sí. Entonces yo les voy a mandar igual como un correíto, comunicado. ¿Quiénes tienen los componentes? ¿No es cierto? ¿Quiénes se llevan los componentes? Que creo que eran Mel, Toño, Cris también, ¿cierto? Sí, profe. Ya, pilas. Llévenlos. Y ya les voy a avisar también, pero idealmente, ¿no es cierto? Lo que debería ser interesante es que ustedes ya tengan, sobre todo los componentes que les permiten capturar información de sus prototipos, prototipados, modelados, ¿no? Maquetados, para que podamos hacer pruebas. El día de hoy vamos a revisar unas cositas. Por un lado, primero, como intentar entender todo este surtido de sensores que pueden acompañar al Arduino, ¿no es cierto? Porque hasta ahora lo que hemos hecho es como trabajar únicamente potenciómetros, ¿no es cierto? O elementos automáticos, máximo botones. Sin embargo, ustedes saben por sus mismos teléfonos, ¿no? Que existen como una cantidad como gigantesca de cosas que pueden ser detectadas. ¿Qué elementos nomás, qué cosas nomás pueden ser detectadas a través de sistemas computacionales? Cultura chupística de cosas que pueden ser detectadas por... A ver, voy a ponerles en orden de lista, ¿ya? En orden de lista. Primero va el Antonio con A, B. Ah, la Analía también va. La Analía va antes que el Antonio. Pilas, ahí sensores vamos a hablar. Benja. Elvis. F. G. Ginger. Me faltó la D. A, B, C, D, E. Jimmy. Dennis. ¿Cuál va primero? Dennis. Dennis Estefanía. No se cambiarán los nombres. Ya, Lenin, Mel, José. No. Ya les voy a decir en qué orden aparecemos. Analía, Antonio, Benja, Denise, Denis, Moreta, el Anto, el Denis Coyahuaso, la Jean, la Jen, el Jim, el Len, la Mel, Jos, la Sofi, la Cristina Torres y por último la Brenda. Súper. Estamos en orden. Sensores, cosas que pueden ser como capturadas por sistemas computacionales. ¿Sí me explico? Más o menos. Ya. Cultura chupística en orden alfabético. De elementos que pueden ser capturados, ¿cierto? Como eventos que pueden ser capturados por sistemas computacionales. Como, por ejemplo, el sonido. Sensores de sonido. Analía. No importa el orden de la letra. No. ¿Cómo no importa el orden de la letra? No sé cómo es ese juego. Bueno. Ah, no, solo di siguiente del Antonio.
Bueno, luminosidad puede ser. Sí, Sensor de luz. perfecto, sensor de luz. Toño, En movimiento. bacán, movimiento. Ahí, eso es como medio tricky. Sí, el movimiento es algo que puede ser capturado, pero de diferentes maneras, ¿no? Hay como muchas maneras de capturar movimiento. Benja. Proximidad o distancia. Ujú, proximidad o distancia. Eso puede ser capturado con el ultrasónico, con el infrarrojo, ¿no? Movimiento con giroscopios, con acelerómetros, inclusive con GPS. Denise Lescano. En el chat, Chola. Sensor magnético, eso, súper. Denis. No, Denis Moreta. Vos estás después del Elvis. Sensores de calor. De color, increíble. Ajá, esos son bellísimos. ¿Han visto cómo funcionan los sensores de color? O sea, tienen como unos focos blancos, como 4 focos blancos que iluminan full para poder capturar el color re puro. Anto, De proximidad. de proximidad. Ya dijo el Benja, penitencia. Ah, Penitencia. El próximo martes del 8 en la pared. bueno, A ver, otra opción. Sí, ya te damos otra oportunidad. Bueno, ya el 8 en la pared. Denis Coyahuaso. No sé si hay, pero ¿de temperatura? De temperatura sí hay, obvio. O sea, es que de hecho, termómetro digital, ¿no? Hay distintos tipos de termómetros digitales. Como estos que inclusive que funcionan con sistemas de visión de computadora, como una camarita que logra detectar la temperatura. Eso es un sensor que funciona a través de una cámara, ¿no? Ultravioleta. Pero también hay sensores de temperatura que son magnéticos, ¿cierto? Que te pegan como en la piel. Jean, Sensores de velocidad. de velocidad. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad y el movimiento? Am, no sé. Cuá, cuá, cuá. ¿Cuál será la diferencia? O sea, yo creo que un sensor de velocidad captura movimiento y lo computa a través del tiempo que ha transcurrido, ¿no? Es que no, hay diferentes sensores de velocidad, ahorita que hago en cuenta. Por ejemplo, claro, los podómetros que se conectan en las bicicletas es un sensor magnético y lo que hace es identificar cada cuánto da la vuelta a la bicicleta, o sea, a la rueda, ¿no? Entonces, cada que da la vuelta a la rueda, identifica que ha girado, que ha avanzado una distancia en particular, y sí, lo computa en función del tiempo. Pero bueno, a decir que sí. Vamos a decir que sí. Jen, Humedad. humedad, súper, súper bien. Jim, De contacto. de contacto, ajá. ¿Cómo qué tipo de contacto? O sea, como los del celular, que el sensor a lo que mueve con el dedo. Ujú, ujú, Ajá, ujú, súper. Esos son como de conductividad, ¿no? Es como un impulso electromagnético. O sea, cuando hay como electricidad, reacción. Lenin, Eh, por onda como el Bluetooth o el Wi-Fi, el Wi-Fi. Wi-Fi. No sé. ajá, a ver, eso sí. No sé si es un tipo de sensor en sí, pero como no sé, vamos a decir que sí. Eso será un sensor. O el Sensor NFC. de NFC.
que es Ajá. por Como el Chito Vera. Ni Qué idea. mal chiste, qué mal chiste. Ya se acabó la clase, nos vamos todos a la casa. Ya, a ver, qué es el sensor NFC? Cholo. Y está ahí en Wikipedia. No me acuerdo si era por onda electromagnética, me parece que Ujú, no me acuerdo. ujú. Súper. Igual, ¿no es cierto? De contacto entre dos piezas, de una. Mel. Estoy sufriendo, ya les dijeron muchos. No sé, había uno de golpes, o sea, no sé, creo que es de fuerza, Ujú. que según se presionaba como que prendía más foquito, o algo así. Algo así. Como en las ferias, que golpean, así, pa, y se van prendiendo los foquitos. Tin, 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 tin. Ajá, Algo así, dices. algo así. Ya Era como de digamos, golpecito. digamos que sí. No me acuerdo cómo se llama. José, ¿De infrarrojo puede ser? de infrarrojo. Hay sensores de infrarrojos, ajá. ¿Qué es lo que hace el infrarrojo? O sea, antes me acuerdo que se usaba para transferencia de datos. Ujú. Entonces ahí puede ser, pero como sensor como tal para que influyen otros elementos, no sabría. Ujú. Ahí sí. Claro, de hecho hay como una señal, ¿no? Hay como una serie de patrones. Los controles remotos de las televisiones viejas, infrarrojo, ¿no? Si alguna vez hay como una cosa re divertida. ¿Cachan? Sí hemos visto con ustedes esta banda que hace como cosas con electromagnéticos, la de Eiwada. ¿No hemos visto? Electronic Fantastic. Electrónicos fantásticos. No, ya les voy a enseñar. Sí hemos visto, pero no se acuerdan. Pueden hacer un instrumento musical electromagnético con una radio AM y un control remoto infrarrojo. Entonces, si es que ustedes sintonizan nada en AM y solo escuchan el ruido, así, y empiezan a aplastar un control remoto infrarrojo al lado, como esa interferencia modifica la onda y empieza a sonar como súper raro, así como... Probarán. Sofi, Hola, profe. hola Sofi, ¿cómo estás? Bien, estaba viendo como sensores de corriente. Ajá, como por ejemplo... O sea, es como las corrientes que se utilizan como para encender una alarma de un auto, Ajá, como, ajá, algo así. algo así. Súper. Cris, Un sensor de temperatura. eso ya dijeron. El 8 en la pared el próximo martes. Ay, Uy, Cris, te fregaste. Chuta, ya nada. Ya nada. A ver, bueno, ya tienes otra oportunidad. sensor de posición. Sensor de posición. Ujú. ¿Cómo O sea, de lo que estaba buscando dice que permite determinar la ubicación de un determinado objeto. de ubicación. Ujú. Eso capaz que puede funcionar a gran escala, inclusive, ¿no? Como un GPS, que es Ujú. diferente de movimiento y de ubicación. Eso sí es como una diferencia súper grande. Bren, Un sensor biométrico. ajá. Sensor biométrico, perfecto. Bien, ya, súper. Ya hicieron toda la clase. Por mí, muchísimas gracias. Eh, ya, nos vamos a las casas. No, mentira, como ya estamos en las casas, vamos a continuar con otra cosita más. Eso, entonces, vamos, próximo martes, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con sensores. Si es que ustedes empiezan como a explorar igual como el funcionamiento, no, muchísima documentación, información, tutoriales que pueden seguir, ¿no? Mientras tanto, vamos a hacer algunas cosas. Primero,
Eiwada y los electrónicos fantásticos. Dos manos. Pero parado. Estoy ocupado ahorita, Olivia. ¿Se acuerdan? Ahora sí. Todo esto es interferencia electromagnética, ¿no? Guadano. Y ahora encontré una cosa increíble que les voy a enseñar. Uy, ahora encontré una cosa increíble. ¿Se acuerdan que vimos que la plastilina tiene como características conductivas, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No todos los elementos, ¿no es cierto?, que tengan como ciertos líquidos, sobre todo si además tienen añadida alguna especie de sal, tienen como capacidades conductivas. Estos manes trabajan con... Uy. Con slime electroconductivo. Cachen esto. Propiazo, digan. Y receta, en algún lugar está como la receta. En algún lugar está la receta. Pero yo creo que es básicamente slime. O sea, el slime ya debe ser conductivo. Ajá. Si es que han hecho slime. Ajá, la próximo martes podemos jugar un poco próximo martes. O capaz en el taller 4 podríamos como dedicarnos a hacer esto. Próximo martes más bien como concentrarnos en los sensores. ¿Sí o qué? Ya, bueno, ya no entonces. Si no quieren, no. La clase de hoy, sensores, ¿no? Aquí hay como otro surtido de sensores que pueden cachar. Lo que vamos a ver ahora, capaz empezamos por acá. De esto se trata como las actividades de esta semana, ¿cierto? Estamos como concentrados en intentar utilizar datos para poder identificar si los prototipos que estamos construyendo operan de la manera indicada. Entonces, primero es clave tener un diagrama de interacción, ¿cierto? Saber como qué es lo que yo espero que el usuario haga para que el sistema responda. En este caso no estamos hablando necesariamente de un diagrama de flujo, ¿no? No estamos hablando del código, estamos pensando en qué es lo que el usuario tiene que hacer para poder
generar este evento externo dentro del sistema, ¿cierto? Como por ejemplo, si es que alguien me pone la mano acá, suena, ¿cierto? Y se prenden los ojitos. Y si es que se empieza a estirar, se empieza a modificar el impulso eléctrico. Esto como para tener un contexto de qué es lo que vamos a evaluar. Pero el resto tiene que ver más bien con un proceso de evaluación y no pensemos que en este punto es como una evaluación necesariamente de usuario, es una evaluación del funcionamiento del sensor. Ya vamos a entender cómo a qué nos referimos, ¿no? Entonces pensemos qué es esta cosa que tenemos que evaluar de los sensores, ¿no es cierto? De los inputs, de los botones, de los potenciómetros, de los sensores de proximidad, de los sensores de humedad. ¿Cuál es esta cosa que necesitamos calcular? Y cómo esto es lo que finalmente termina generando una acción en el resto de nuestro sistema interactivo. Y cuando tengamos como planteado el objetivo, necesitamos capturar la data. De nuevo, esto se hace a través de los prototipos que hemos estado desarrollando. De todos modos, esto es como una propuesta, ¿no es cierto? Sin embargo, al final de la clase, ustedes pueden decirme como, profe, todavía no llegamos a esto, o ya hicimos esta cosa, o nos falta hacer esto, y quedamos, de acuerdo en si es que esto está como, para mí, ¿no es cierto? En función de lo que nos falta hacer, creo que estaría como muy acorde con el resto de componentes de la semana, pero como no he visto todavía ningún prototipo, ni tampoco hemos tenido el taller de sensores, si todavía no está solucionado, lo conversamos, ¿ya? Tenemos que representar y graficar los datos que capturemos. Vamos a ver de nuevo como en esta clase cómo. Y el análisis de los datos, o sea, cuál es su interpretación de todo el sistema. Yo les dejo acá, sí, 3 cosas. Primero, Arduino Science Journal. Después, el Virtual Keyboard y después el paper de Benford. Entonces, Arduino Science Journal es una app que nos puede servir como un sistema adicional. Yo creo que ya lo hemos visto, no estoy seguro. Pero en Arduino Science Journal podemos empezar a documentar como ciertos elementos, ¿no? Y ustedes tienen... A ver, voy a hacer otra cosa. Sí, un momento. Mucha golosina. No, no. No. Esto es del Arduino Science Journal, ¿no? Entonces nos va a permitir realizar como un proceso de documentación, pero también tienen integrados una serie de sensores. Entonces miren, este es como un sensor de distancia en el eje X, ¿no? Tiene un acelerómetro que reacciona cuando yo muevo el teléfono. Tiene sensores de audio para cachar si es que están cantando afinados. A ver.
Do, re, mi, ni una, ¿cachan? Tiene intensidad del sonido, decibeles, para hablar quién hace la nota más alta. Iluminación, ¿cierto? Entonces ahí lo más oscuro, ahí lo más claro. Entonces tenemos ya como una serie de sensores que están precargados dentro de nuestros teléfonos. Sin embargo, nosotros vamos a construir los nuestros. Este paper puede sernos de mucha utilidad. Les voy a pedir igual que lo revisen. Expected, Sensor and Desired. ¿Qué es lo que esperamos, cierto? Que pueda ser como identificado. ¿Qué es lo que finalmente es capturado por nuestros teléfonos? Y cuáles serían como estos ideales, ¿no? Y además hay caso de estudio de 3 productos en particular. Este Interactive Flashlights, el laburoscopio y el Drift Table, me parece. La Drift Table, ¿no? Y esta es como tal vez una aproximación mucho más parecida al trabajo que tenemos que desarrollar nosotros. Entonces, en este caso, vamos a ver como un prototipo. Este prototipo es un piano virtual, ¿no es cierto? Un piano que se ejecuta sin ninguna consola, sino únicamente a través de un sensor, una combinación de 2 sensores. Sensor de sonido y un sensor de distancia. Diagrama de flujo, de cómo funciona, y esto es como lo que es más interesante, ¿no? Fíjense en este caso, este proceso para decidir cuál es el sensor adecuado. ¿Quieres capturar intensidad del sonido? ¿Cuál utilizas? ¿El sound sensor o el loudness sensor? Como difícil únicamente por el nombre tomar la decisión, ¿cierto? Lo que tiene como más sentido es conectar ambos sensores al dispositivo y intentar evaluar cuál es el mejor para capturar el tipo de evento que estás valorando, ¿no? Y finalmente como proceso también de evaluación. O sea, después, ¿cuántas notas logran ser detectadas? ¿Cierto? ¿Cuáles son los positivos? ¿Cuáles son los negativos? ¿Cuáles son falsos positivos? Fíjense en esta escala, ¿no es cierto? Cómo logran ser detectados. Este es el patrón que debía ser tocado. Do, re, mi, fa, sol y la. Y miren, como estos falsos positivos, ¿no es cierto? Notas que son detectadas como fuera del lugar. Ya. Ya vamos a comprar, ¿ya? Los 2. Ya. Mi papi va a comprar scotch. Entonces, ¿cómo capturamos información? A través del Arduino. Vamos a ver, tengo como unos settings que están prehechos. En este caso, no vamos a... O sea, la clase de hoy... A ver, podemos empezar por otra cosa. Podemos empezar por un contador simple. Vamos a hacer que mi Arduino... Tengo aquí un Arduino, este es un Arduino Mega, ¿no? Este es un poco más grande que el Arduino 1. Y lo que vamos a hacer acá es un contador. Entonces hacemos un integer counter. Y aquí decimos que nuestro counter es igual a 0. Decimos counter más. Lo único que nos falta es tener la capacidad de visualizar nuestro counter.
Mega, super. Verificamos. Tengo que guardar. Producción de nuevos medios. Este es el taller 3, el ejercicio 1, contador. ¿Qué dice? Print line counter. ¿Por qué me dice que estoy mal? Ah, perdón, el serial. Serial print, estoy mezclando lenguajes. Ya, súper. Entonces tenemos nuestro contador. Y nuestro contador aparece acá. Ay, no le pusimos ningún delay. Clear output. Ya, súper. Delay. ¿Cada cuánto? Medio segundo, ¿no? Ahí tenemos un contador un poco más tranqui. Sin embargo, es chimbazo esto, pero bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto? El punto es como entender cualquier cosa que estemos capturando, ya sea un potenciómetro, un sensor de proximidad, un sensor de iluminación, un sensor de ruido, un sensor conductivo, electromagnético, de lo que sea que dijeron ustedes, ¿cierto? Pero el juego, ¿cómo podemos capturar esta información para después graficarla, para después saber si es que los settings de nuestra evaluación de laboratorio tienen sentido? Entonces voy a parar esto por un momento. Ahorita tenemos ya cargado esta información dentro de mi Arduino, ¿no? Y voy a abrir este otro programa que está acá, que se llama CoolTerm. Entonces voy a poner aquí, al final, el CoolTerm, que ustedes pueden instalarlo en sus computadores. Entonces voy a cerrar el CoolTerm, close, don't save, y voy a volver a abrirlo. Super. Entonces primero reviso desde las opciones a qué puerto estoy conectando. Entonces ahorita mi CoolTerm está conectado a Bluetooth, ¿cierto? No estoy metiendo nada a través del Bluetooth, sino estoy utilizando mi puerto USB. Entonces voy a seleccionar el USB, voy a mencionarle que, está en el serial 9600, ¿no? Entonces lo que hago ahora es conectar. Si se fijan, el atajo es manzana K. Y el momento en que conecto, tengo operando al sistema. Entonces vamos a desconectar. Y voy a empezar a grabar. Entonces manzan con command, ¿no es cierto? Command R, estoy grabando. Vamos a grabar en el escritorio como test 1. Y me conecto. ¿Hasta qué número llegamos? Ya está ahí, ya. Paro con Command Shift R, ¿no? O puedo pausar también en el caso de que sea necesario. Pero vamos a parar la grabación. Y lo que tengo acá es un documento de texto. Ah, no le puse ninguna extensión. Pero bueno, esto puede ser un TXT, puede ser un CSV, puede ser lo que ustedes quieran que sea. Entonces tengo aquí los números, ¿no es cierto? En el orden indicado.
Ahora, claro, tener como un contador no me sirve de mucho a menos de que esté calculando velocidad. En este caso, podría tener como mi contador que va a calcular medios segundos y además voy a calcular otra cosa, ¿no? Como el movimiento, el desplazamiento, la distancia. Sin embargo, lo que yo tengo acá es un sensor de sonido, ¿cierto? Entonces, voy a parar, voy a parar un rato. Este es un sensor de sonido. La próxima clase vemos como con un poquito más de atención, ¿no es cierto?, cómo conectar los sensores. Pero si ustedes se fijan atrás, hay como 3 puertos importantes que necesito conectar. Ground, voltaje y un pin analógico de entrada, ¿cierto? Que también están conectados acá. En el ground, en el voltaje de los 5 voltios y en el puerto A0. Entonces tengo en mi analog pin 0 conectado un input, ¿cierto? Entonces en el A0 está conectado este elemento de input. Todo lo paro en bola. Y voy a generar esta variable que es de mi valor analógico, ¿cierto? El analog value, que es 0 inicialmente. Conecto un puerto serial para poder imprimirlo y a analog value voy a decirle que cada iteración cargue la lectura analógica y después solamente que se imprima, ¿cierto? Y esto tiene que pasar cada 500 milisegundos. Vamos a hacerlo como tal vez de 2 maneras. Bueno, así es como un poco más sencillo. Entonces, ¿qué les parece, no es cierto? Si es que lo que yo quisiera hacer con mi sistema es que cada vez que hay un silbido, esta cosa se active, ¿no es cierto? Se prendan las luces, salgan fuegos pirotécnicos, baile como algún personaje, como cualquier cosa que quiero hacer. Tengo que saber si es cuál es el momento en el que el sensor está capturando como realmente el evento que yo quiero, ¿cierto? Entonces, en este caso, para mí tiene sentido, o sea, cada 5 segundos hacer como un silbido que dure 2 segundos. Para saber si es que lo logra capturar dentro de los 500 milisegundos, ¿no es cierto? Podemos bajarle un poquito. Vamos a poner en 250. Que tenga como más iteraciones, ¿no? Porque, claro, los sonidos pueden ser, los sonidos intensos al menos pueden ser como muchísimo más rápidos. Entonces, ¿qué pasa si es que yo empiezo a ver, voy a cargar el código a mi Arduino y vemos en el monitor, ¿cierto? Los valores iniciales están alrededor del 30, pero si empiezo a hablar más duro cerca del micrófono, vemos que empiezan a subir, ¿no? Pero si lo que yo quiero capturar es silbido, voy a silbar, voy a realizar la acción, el evento que quiero capturar, ¿no? Pues fíjense cómo en momentos sube a más de 700, pero son como pocas las veces que logra ser capturado, ¿no? Y otra vez, 705. 776. Entonces, esto aparentemente está funcionando. Con esta información vamos a capturar la data y ver qué pasa. Entonces, cierro el monitor serial, ¿cierto? Corto la comunicación serial. Eso no significa que deja de operar mi Arduino. Pero si no corto la comunicación serial, no voy a poder iniciar la comunicación desde el CoolTerm. Entonces, conectamos y vemos que sí está funcionando. Entonces voy a pararle. Y empecemos a grabar igual. Vamos a empezar a grabar.
Este lo vamos a poner como test de silbido versión 1. Y yo puedo ponerle como extensión TXT o puedo poner, creo que es más útil trabajar con formatos CSV, ¿cierto? El formato CSV directamente me va a generar una hoja de cálculo que después voy a poder utilizar el Excel o el Numbers o el OneDrive o lo que sea para poder generar gráficos, ¿no? Entonces voy a grabar y voy a contar hasta 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer el silbido. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer el silbido. Y otra vez, así unas 3 veces, unas 5 veces capaz. Ahí para la grabación, ¿no? Pero la Olivia piensa que le estoy silbando para llamarle a ella. Oli, no te estoy llamando a ti, chola. Ese fue el test número 1. Vamos a hacer test número 2. Ah, bueno. ¿Sí paré o no paré? Creo que no paré de grabar. Ay, creo que no paré de grabar. Bueno, no importa. ¿Qué puedo hacer con esta info, no? Yo voy a cargarla acá a través de Drive. Permíteme un poco más de sentido utilizar esa plataforma. Bueno, es la con la que me he acostumbrado, ¿no? Entonces, voy a mi carpeta. Me cargo mi CSV. Y lo que puedo empezar a hacer acá, ¿no es cierto? Es identificar cómo estos datos están siendo representados. Voy a tener como un elemento adicional acá que me permita, marcar como justo lo que definíamos anteriormente, ¿no es cierto? Como una idea de tiempo. Que en este caso, si es que yo estoy haciendo, no debería ser, ¿cierto? Esto es punto 25. Ajá. Esto es punto 5 porque yo estoy trabajando en milisegundos, ¿no es cierto? Y este es 1. Si es que quiero realmente medir segundos, o podría representar como milisegundos, pero bueno, ya, vamos a hacer así, que ya creo que tiene como más sentido. Este es el tiempo, ¿no? Capaz si hubiera usado un cronómetro, puedo hacer la siguiente medición más adecuada, pero si es que logro graficar esta información, consigo tener una primera noción de cómo estos datos están siendo capturados, ¿no? Esto de aquí parece como algún error, ¿cierto? Estos elementos tienen como una lógica interesante. Fíjense como este tipo de picos, ¿no? Todo lo que pasa acá,
todo lo que está por debajo de los 500, del voltaje de 500, son falsos positivos. O sea, es ruido, ¿no? Es interferencia. También vamos a ver como la capacidad de utilizar algoritmos para filtrar esa data. Pero todo lo que está por acá es interferencia, es ruido. Y todo lo que pasa por encima del voltaje 500 termina siendo realmente este evento del silbido que yo quería capturar. Menos de esto es un falso positivo. Entonces, podemos hacer otra prueba más. Pueden modificar las condiciones, ¿no es cierto? Ya no voy a estar soplando cerca, sino probablemente lo tengo como un poco más lejos para identificar cuáles son las distintas características, o solamente vuelvo a realizar la acción con otra persona que silbe distinto o con otro tipo de silbido. Hagámoslo otra vez. Hagámosla otra vez. Entonces, este se llama test silbido versión 2. Ahora vamos a chiflar. Ya. Y paramos la grabación, ¿no? Súper. Entonces, ajá, la otra opción es esta, ¿no es cierto? Copio 175. ¿Y acá cuántas tenemos? Ajá, grabamos mucho más en esta versión que en la otra. Esta es la versión 2. ¿Qué pasa cuando grafico estos dos elementos? ¿Cómo puedo comparar? Ah, casi vean. ¿Cómo empezamos a visualizar ambas interacciones? Entonces, aunque, cachen, como en este caso, ¿no es cierto? En este caso, aunque las acciones fueron distintas, las posiciones fueron diferentes, los tipos de silbido fueron distintos, se empiezan a repetir igual una serie de patrones, ¿no? Hay como un ruido que llega más o menos hasta los 250. Esto es voltaje de nuevo, ¿no es cierto? Por eso el máximo mide en 1023, como el potenciómetro, ¿no? Que después ustedes podrán transformar a otra cosa. Pero si tuviera que generar un evento, lo que yo haría es un umbral, un threshold, ¿cierto? En el 500, por ejemplo. If analog value es mayor a 500, entonces se genera la función, pasa todo lo que tiene que pasar, ¿no? O recién empieza a leerlo a partir de ese voltaje, que puede ser. Y fíjense acá lo que pasó, como tenemos un falso negativo, ¿no? Un evento que no fue capturado. Un evento que no fue capturado. O parece que casi, pero no. Entonces, ¿cómo funcionaría esto en otro tipo de ambientes? ¿Cierto? Si es que hay ruido. ¿Cómo funcionaría si es que yo tengo que estar hablando y hay otra persona que viene y silba y chifla, ¿no? O que no silba tan largo como yo he silbado, que silba como intencional, ¿cierto? Como el tiu, no es un típico chiflido, ¿no? Tú llegas y haces, quieres que ya funcione. Sobre esto construimos, ¿no es cierto?, nuestro proceso de observación de datos. Y sobre esto
analizamos la funcionalidad de nuestro prototipo. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es la información que queremos recibir? Y qué es lo que finalmente los prototipos que estamos construyendo son capaces de identificar, ¿no? Preguntas. No hay preguntas. ¿Cómo vamos con los prototipos? Específicamente los que están vinculados a los componentes de sensores. Bien. ¿Qué quieres tú? Quiero chocolate. Uy, no, ya no hay más. Súper, entonces estamos listos para la próxima semana presentar los resultados de sus evaluaciones. Cuando te pierdas, ¿a dónde te... Esperen un ratito. Ya, pues estamos súper bien entonces, cholos. Próximo martes, prototipos, ¿no es cierto? Que tengan como los sensores y sus primeros registros de datos graficados y analizados. Esto nos va a permitir identificar si los sensores que estamos conectando son los adecuados, si necesitamos hacer modificaciones. Vamos a explorar igual en este taller distintos sensores que tenemos en stock en el taller. Si es que ustedes tienen otros sensores, pueden traer y podemos revisarlos. Nada, y podemos dedicar también como un tiempito a hacer pruebas sobre nuestros dispositivos. Súper. ¿Alguien no puede asistir próximo martes al taller? Yo. Jimmy. Sí. Ok. Súper, entonces con el resto nos vemos. Es importante, bueno, yo les voy a poner como también ya algunas especificaciones, ¿no es cierto? Para que tengan claro de qué elementos será como importante revisar para la semana 14, que es la siguiente, para que ustedes puedan adelantarse igualmente. Pero intentemos como avanzar lo que más podamos con todos nuestros prototipos, ¿cierto? No solamente con los que tienen que ver con los sensores, sino con el resto de interfaces, para que podamos hacer como un pequeño showcase igual y podamos mostrarnos qué es lo que hemos avanzado. En el caso de que sea como muy complicado transportarlos, no se hagan bolas, ¿no? Tampoco es como nada del otro mundo. Pero si es que no se les hace tan difícil, pueden hacerlo como llevemos y vemos. O si es que tienen como alguna duda en particular de algo que necesitamos intentar resolver, hagámoslo. Entonces hacemos como una pequeña presentación. Si no pueden llevar el prototipo, lleven como imágenes, recursos, videos, algo que permita como entender en qué nos encontramos dentro de los avances de los diferentes retos que ustedes mismos se han planteado, ¿ya? Súper. Listo, cholos. ¿Dudas, preguntas? Vamos a abrir entonces un pequeño espacio para que se organicen en función de esta actividad en particular. Está vinculada a sensores, datos, representaciones y análisis. Y nos vemos en 30 minutos para ver si es que está como todo claro alrededor de este punto, ¿ya? Breakout rooms.